Buenas, buenas, hola, ¿qué tal? Hoy no creo que nos vayamos a reír mucho. Os voy a hacer una actualización del caso Madeleine, que he encontrado ciertos datos bastante interesantes y que creo que son bastante esclarecedores también. Así que sin más, vamos a ello. Christian Bruckner, que es el sospechoso número uno de la desaparición y posible asesinato de Madeleine, lleva libre desde el 17 de septiembre de 2025. Tras cumplir 7 años en la justicia, no por nada relacionado con Madeleine, sino más bien por una violinización de una mujer. Él cumplió su sentencia entera. A día de hoy vive en un limbo judicial porque no se le puede acusar por nada de Madeleine, ya que no hay ADN y no hay cuerpo, pero le tienen puesto una pulsera electrónica, creo que exactamente una tobillera electrónica, da igual, y es el sospechoso número uno del caso de Madeleine McCann. Está bajo vigilancia constante y hasta ahí están las cosas. Ahora mismo vive en Alemania. Tenemos que comprender que Christian Bruckner trabajaba tanto en el hotel del Algarve, donde se hospedaban los padres de Madeleine con Madeleine y sus hermanos, como en otros hoteles haciendo pequeñas chapuzas, limpiando la piscina, generalmente cobrando en dinero negro. Y vivía en una furgoneta blanca, que es un clásico. Dutroux tenía una furgoneta blanca, Spinks tenía una furgoneta blanca, que era su almacén, su casa y su medio de transporte. La policía le pilla la pista, aparte de por otros delitos menores como tráfico con hachís y pequeños robos y cosas así, porque el día después de la que desaparece Madeleine McCann, que es el 3 de mayo, ¿ok? Pues el día 4 de mayo él cambia la propiedad, transfiere la propiedad de un coche que tenía a otra persona. Y vosotros diréis, ¿qué coche era ese, no? ¿No tenía una furgoneta? Pues el coche era un Jaguar. Es imposible explicarse cómo un tío que limpia piscinas, que hace chapuzas en negro y que vive en una furgoneta, en plan nómada, ¿cómo es que tiene un Jaguar? Ahí la policía hizo sus pesquisas y dieron con él. También uno de los socios, porque él tenía unos socios con los que hacía estos delitos menores que no parecen estar relacionados con el tema de los niños, dijo que él estaba convencido de que había sido Christian Bruckner quien había secuestrado a Madeleine. En fin, hasta aquí es algo que está documentado, que está... Todo lo conocemos, un poquito de update. Pero ¿qué es lo que pasa? Que han salido los papeles de Epstein y no dejamos de mirar y de buscar y de encontrar cosas muy, muy, muy interesantes. Resulta que en el dossier que tenéis, que os voy a dejar aquí en la pantalla por si alguien los quiere buscar, y si no lo vais a tener en el link de la descripción, pues resulta que en los papeles de Epstein aparecen Madeleine McCann, pero no solo Madeleine McCann, sino que aparece también el caso Dutroux, aparece King Cora, que era un caso de Irlanda, que me gustaría tocar en el futuro. También hablan de Jimmy Savile, de quien voy a escribir en Substack, ya sabéis, seguidme en Substack, que es donde está mi contenido grueso, y una serie de personajes similares que el FBI tenía documentación sobre ellos, información sobre ellos y había investigado sobre ellos. Hoy me voy a centrar en este tema de Madeleine McCann para hacer este update, pero me gustaría que la semana que viene, si es posible y no surge nada nuevo que sea relevante, hablaros de este documento en profundidad porque es muy, muy interesante. Están todos los nombres. Ya sabéis, si los queréis consultar, aquí tenéis la referencia y si no, lo tenéis en el link de la descripción donde yo siempre dejo todas las fuentes. ¿Qué es lo que dice el documento? Pues el documento revela que el FBI recibió informes de que el secuestro de niños para comisionados de la Unión Europea era una práctica en la sombra antes de 2007. El informe sitúa a Madeleine no como un rapto al azar, sino como una respuesta de una demanda de élite en Bruselas. Recordemos que Bruselas es donde operaba poco antes, a finales de los 90, Dutroux. También en Londres, y Bruckner sería el operario logístico de un mercado que ya funcionaba. Esto es una sospecha que ha tenido siempre la policía alemana, la policía inglesa y la policía portuguesa en el caso Madeleine, pero que nunca han querido tirar de ese hilo. ¿Y por qué no querían tirar de ese hilo? Pues el mismo informe del FBI dice lo siguiente, que el dossier menciona que figuras como Tony Blair, pero no es el único, ya digo que están todos los nombres, habrían bloqueado la exposición de nombres reales de investigaciones como Operación ORE, y se capturan miles de sospechosos
se capturan pequeños estos personajes como Bruckner y tal, pero ningún pez gordo. Cuando se habla de Tony Blair, no solo se habla de Tony Blair, hay muchos más nombres muy gordos. Hay que recordar que esto no inculpa a nadie de nada. Pero bueno, que el FBI tenga esta información y la considerase, pues ya quiere decir algo, ¿no? Pero que no inculpa a nadie de nada. El mismo documento hace una comparación con Mark Dutroux, el caso de Mark Dutroux, de quien tenéis una serie de 7 capítulos en mi canal, que no vais a encontrar nada con más profundidad que eso, en ningún idioma. Y también lo compara como el uso de operadores de campo, pequeños electricistas, limpiadores de piscina, este tipo de gente que pasan desapercibidos, pero que luego lo que son transportistas y conseguidores. También compara a Dutroux con Jimmy Savile, esto os lo digo un poco en avance de la semana que viene, en términos de protección sistémica. Si tú vas a buscar, a meter el hocico donde no te llaman, pues el sistema se defiende. Los nombres, estos grandes, como estamos viendo con Epstein, se defienden uno a otro. Si veis la testificación que hizo Leslie Wexner el otro día en el juzgado por el tema de Epstein, pues es de risa casi, ¿no? Pero vosotros diréis que el FBI tenga esto y que esto ya salió en los papeles de Epstein, no quiere decir nada. Sí quiere decir, obviamente, quiere decir que el FBI estaba investigando estos temas. Y no solo uno, sino lo estaba investigando como una red. Pero es que aparte de eso, tenemos que en 2016 la policía alemana hizo una redada era una fábrica de caja abandonada que él la compró, que estaba en Neubergersleben, en Alemania. Y ahí encontraron en el jardín un cadáver enterrado de un perro y debajo del cadáver había un disco duro y varias memorias USB. ¿Qué es lo que había dentro? Pues había fotos y vídeos, o sea, material en general de abuso infantil, de una dureza tal que la misma policía quedó conmocionada. Ese material no era para consumo propio, creo yo, y la policía tampoco lo cree. Lo que pasa es que no pueden demostrar cuál era la red. Pero sí encaja muy bien con lo que comenta este dossier del FBI, con lo que la policía intuye y con lo que parece ser que ocurre siempre en estos casos. Si tomamos en cuenta casos como Dutroux, como Warwick Spinks, como King Cora, como Epstein mismo, incluso como Didi, de quien también tenéis un vídeo en el canal. Como siempre, como insisto, tenemos un cortafuegos perfecto, un criminal real con un búnker lleno de material de abuso bajo cubierta, ¿no? En este caso un perro muerto, en otros casos son otro tipo de cosas. Y lo que yo quiero traer, aparte de este hallazgo que aparece en este documento sobre Madeleine McCann, de que el FBI lo estaba investigando en estos términos, también es que mientras ahora estamos con el foco puesto en Epstein, que está muy bien porque se han salido los documentos y tal, no tenemos que olvidar que siguen operando, que estos personajes siguen operando y siguen haciendo sus cosas, sus actividades. Así que lo voy a dejar hasta aquí. La semana que viene voy a tratar de hablar del documento al completo. Y ya está, esto es Dossier 33 y vamos a contar la verdad.